A toda la iglesia y por tanto debe ser considerada por todo creyente. Esta es una exhortación para cada uno de nosotros. Si el apóstol Pablo estuviera parado aquí, también diría las mismas palabras. Nadie de ustedes se engañe a sí mismo. Él hace un llamado, ¿cierto? Previniendo, una exhortación, haciendo un llamado a que nosotros estemos atentos, atentos. Ojo, ¿cuál es el llamado? No nos engañemos a nosotros mismos. Hermanos, no se engañen a ustedes mismos. Y yo me incluyo también. No nos engañemos nosotros a nosotros mismos. Esto del autoengaño, hermanos, si bien es algo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, es algo que abunda en la iglesia del Señor. Es impresionante cómo nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros, hermanos, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros tenemos nuestras propias filosofías. Nosotros tenemos nuestros propios dictámenes. Nosotros tenemos nuestras propias percepciones. Nosotros, en una enorme cantidad de ocasiones, tenemos nuestros propios puntos de vista, incluso que muchas veces van en contra de la misma escritura, ¿cierto? Nosotros muchas veces pensamos que algo nos hace bien porque se supone que nos conocemos y no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos. En ese sentido, hermanos, es una realidad muy profunda que está muy metida en cada uno de los seres humanos. Y la raíz de esto, hermanos, es justamente el corazón. El orgulloso corazón. ¿Qué dice la palabra del corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces nosotros pensamos conocer nuestro corazón incluso, pero no es así. Ni siquiera nosotros conocemos las profundidades y las perversidades de nuestro corazón. Pero sin embargo, nos dejamos llevar, ¿cierto?, por los dictámenes del corazón. El apóstol Pablo hace este llamado, no se engañen a ustedes mismos, ¿cierto? Y sin lugar a dudas, nosotros debemos estar muy atentos y empezar a pensar, ¿cierto? A meditar en cómo yo me puedo engañar a mí mismo. El apóstol Pablo añade, ¿cierto?, que no se engañen a sí mismos a través de la sabiduría de este mundo, aquel que se cree sabio en este siglo. Y esto apunta sin duda también a estos pensamientos que se alimentan desde el corazón, ¿cierto? Que los toma el corazón, pero que de alguna manera se toman, ¿cierto?, de los postulados, de las filosofías de este siglo. El apóstol Pablo está hablando ahí, ¿cierto? Y dice la palabra de este siglo, y eso no quiere decir solamente el primer siglo, esto es aplicable a cada uno de nosotros. Durante todos los siglos, hermanos, de la existencia humana, el hombre ha ido postulando y postulando cosas. Pero todas tienen la misma raíz, el orgullo. Hoy día nosotros quizás estamos en una época tremendamente hedonista. Si pensáramos en el pecado del día de hoy, hermanos, yo creo que sin lugar a dudas tendríamos que pensar en el hedonismo en su todo. Todo, hermanos, para nosotros es placer. Todo se fundamenta en el yo. Todo es para mí, ¿cierto? Todo lo que me gusta, todo lo que yo quiero, todo lo que anhelo, todo lo que me conforta, todo lo que de alguna manera me acomoda, todo nosotros lo acomodamos para de alguna manera vivir, entre comillas, mejor. Y esos son los postulados también del mundo, ¿no? El mundo es el que vende una serie de cosas. Si nosotros vemos hoy día el mundo como está, vamos a darnos cuenta que está pervertido moralmente como nunca en la historia, ¿cierto? ¿Y en qué se basa esto? En tus relaciones sexuales libres, como tú quieras. Haz lo que tú quieras, lo que tu corazón dicte. Haz y que nadie te diga lo contrario, porque tú eres libre de hacer lo que quieras. Todos los ataques de afuera vienen directamente del corazón. También se postula, ten todo lo que quieras. Alcanza tus metas. ¿No? He escuchado esos predicadores incluso que se visten de cristianos para de alguna manera dar mensajes de autoayuda y que le dicen, es que nadie puede contra ti.
Incluso usan el nombre del Señor para decirte, si el Señor está contigo, ¿quién contra ti, cierto? Tú puedes alcanzar todas las cosas que quieres. Que nadie te diga que no, porque tú eres hijo del Rey y por tanto tú puedes tener todo lo que anhelas. Una serie de mensajes que apuntan directamente al orgulloso corazón. Ahí se alimenta. En ese caso, hermanos, quizás pensando en los corintios, el apóstol Pablo estaba pensando en un problema en particular, ¿cierto? Y es el que nosotros ya sabemos de alguna manera respecto al contexto, ¿no? Nosotros cuando empezamos a ver la carta a los corintios dijimos, hay un contexto detrás. Habían hombres, ¿cierto?, que eran los sabios, los sofistas. Y ellos vendían de alguna manera esta sabiduría. Pero para nosotros hoy día la sabiduría del mundo, ¿cierto?, tiene otras formas. Nosotros no tenemos las mismas necesidades, ni los mismos gustos, ni los mismos anhelos que tenían los hermanos corintios en el primer siglo. Derechamente, nosotros vivimos en un mundo mucho más próspero que ellos. Cada uno, incluso el más pobre de nosotros, tenía más comodidades que el mejor, ¿cierto?, o el más asalariado, el que tuviera mayores recursos en ese tiempo. Ellos no conocían los autos, ¿cierto? Lo más rápido era un caballo. Son otros tiempos, hermanos, pero el fin, el punto es el mismo. El orgulloso corazón que hace que nosotros nos engañemos. Tenemos que meditar, y lo invito a meditar en esto. ¿Cuáles son las filosofías del mundo que nosotros muchas veces hemos tomado y nos autoengañamos? ¿Nos hemos engañado con la comodidad? Sin lugar a dudas. Desde que nos acostado un día domingo para no venir a la iglesia, hasta de alguna manera herirme porque un hermano no me miró. Esto tiene un sinnúmero de aplicaciones. ¿Y es por qué? Porque si algo hace el cristianismo es pisotear el orgullo. Si algo hace vivir en Cristo es de alguna manera, o si podríamos decir que de algo consta la vida cristiana, es de pisotear el orgullo. Todo lo contrario a lo que hace el mundo. El mundo lo que hace es inflarlo, como si te pusiera un bombín en el corazón y te hiciera así un corazón grande. Son cosas totalmente, ¿cierto?, contrarias. El apóstol Pablo en este mismo versículo dice entonces que nosotros deberíamos hacernos necios. ¿Pero necios en qué sentido? Necios a la sabiduría del mundo. Necios, oídos sordos, tontos para entender y querer lo que el mundo postula, lo que postula este siglo. La primera carta a los Romanos, en Romanos, ¿cierto?, en su capítulo 12, el apóstol Pablo mismo dice, bueno, no conforméis a este siglo, ¿cierto?, sino renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento. El mundo postula cosas y lo que dice el apóstol Pablo es, hagan caso oído a lo que el mundo dice. El mundo te dice, ten dinero, ten dinero, ten dinero. Trabaja para que comas, pero no va a ser la consigna de mi vida. Sé guapo, sé apuesta, sé la más linda. O sea, arréglate para que no asuste a la gente, pero no tienes por qué ser la más hermosa del mundo, ¿cierto? Sé exitoso, sé el más grande. Las consignas que el mundo vende son muerte y son basura. El apóstol Pablo dice, háganse necios al mundo. ¿Para qué? Para que sean sabios. ¿Pero sabios para con quién? Para con Dios. Cuando nosotros, hermanos, como cristianos le decimos no a las cosas del mundo, cuando nosotros le decimos no me interesa ser el más millonario, no me interesa tener el mejor auto, no me interesa tener más mujeres, no me interesa andar fornicando en todos lados, no me interesan esas tonteras. El mundo y todos los que lo rodean nos dicen, uy, qué tonto este, ¿cierto? Qué fome. Bueno, yo creo que la gran mayoría de nosotros ya no tiene muchos amigos que son del mundo, porque la verdad que no tenemos ningún llamativo para ellos, ¿cierto? Es fome estar con nosotros. Ni garabato decimos, pues más fome todavía, ¿cierto? Pero eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque cuando nosotros nos hacemos necios para el mundo, estamos siendo sabios para con Dios. Yo les pregunto, ¿le interesa lo que la gente diga? ¿Le interesa lo que el mundo diga de usted?
Porque aquí había un problema, va a haber un problema. Si a usted le interesa lo que el mundo piensa de usted, respecto a lo que estamos hablando, de porque usted no sigue la filosofía del mundo, porque usted no hace nada el día domingo más que venir a la iglesia, de si a usted le importa lo que el mundo dice, entonces usted está equivocado. Y el apóstol Pablo le dice aquí, no, estás mal. Cierra tus oídos al mundo y sé sabio para con Dios. Tenemos dos opciones. O alegramos al mundo y somos populares bajo el mundo, o para el mundo, somos sabios para el mundo, o somos sabios para Dios. Preguntémonos, ¿a los ojos de quién quiero ser sabio? Yo particularmente quiero ser sabio a los ojos de Dios. Y me importa absolutamente nada lo que diga el mundo de mí. Si me dice que soy flojo, que dice que soy gordo, si dice que soy aburrido, todas las cosas no me interesan. Porque no vivo para el mundo. Vivo para Dios. A mí me interesa lo que diga mi rey de mí. La sabiduría del mundo no es como la sabiduría de Dios. Nosotros no buscamos las cosas del mundo, buscamos las cosas de Dios. Son hermosas las palabras del apóstol de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, cuando escribe, pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría de Dios, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Quizás todo un contraste a lo que es la sabiduría del mundo, ¿no? Santiago habla de la sabiduría del mundo, de Dios, y dice que es pacífica. En el mundo no hay paz. Es una lucha constante, una batalla constante, una competición constante en el mundo. La sabiduría de Dios es amable. La sabiduría del mundo no es así. La sabiduría del mundo te aplasta. El mundo en el que vivimos, hermanos, es una selva. La sabiduría de Dios es benigna. Y la sabiduría del mundo no es así. Es totalmente orgullosa. La sabiduría de lo alto está llena de misericordia y de perdón. La sabiduría del mundo te dice, no te perdono. Me la hiciste, me la vas a pagar. La sabiduría del Señor, la sabiduría de lo alto, está llena de buenos frutos a los ojos de Dios. La sabiduría del mundo está llena de maldad. Es una aberración ante los ojos de Dios. Y la sabiduría de Dios es una sabiduría sin incertidumbre, sin hipocresía. Es transparente. Da paz. En el mundo no hay paz. Sin duda, podríamos pensar en algunas palabras del Señor Jesucristo cuando dice, bueno, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da este mundo, ¿cierto? Porque sin lugar a dudas, el mundo da ciertos tipos de paz, momentáneos, pero no es una paz como la que da el Señor. No es la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? No es esa paz que guarda nuestros corazones. Hay una total discrepancia, ¿cierto?, entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y yo quiero despreciar y quiero que todos despreciemos la sabiduría de los hombres. Para que abracemos la sabiduría de Dios. Y para que a los ojos de Dios seamos sabios. El apóstol Pablo entonces parte diciendo estas palabras, pero no se queda así. Versículos 19 y 20 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Si nos fijamos bien, y quizás pensamos y estamos masticando estas palabras a la luz de todo lo que hemos visto de Corintios, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo está retomando algo que ya venía hablando desde el capítulo 1, de la sabiduría. Como que el apóstol Pablo en estos versículos en general como que retoma el contenido del capítulo 1 para empezar a llegar a una conclusión. Sin lugar a dudas empieza a hablar de la sabiduría. Y ojo que aquí encontramos algo que es sumamente importante. Si el apóstol Pablo de alguna manera está tratando o está citando nuevamente un tema, si está nuevamente redundando en un razonamiento, es porque es importante. Si la Escritura nos habla más de una vez de algo, es porque, hermanos, es importante. Y es importante entenderlo, hermanos, porque como dice la Escritura, porque tal es su pensamiento, tal es él.
En otras palabras, si el apóstol Pablo quiere de alguna manera que haya un cambio de conducta en los hermanos corintios, lo que tiene que hacer es apelar a su entendimiento. Y esto es algo fundamental para entender, hermanos, en la dinámica de la iglesia en general. Las experiencias, los testimonios y las cosas que enseñan en un montón de iglesias y que no son la Escritura, no cambian nada porque no van directamente al corazón y al entendimiento. La palabra de Dios lo que hace es derechamente, hermanos, pegarle una especie de zarponazo al corazón y por tanto a nuestro entendimiento. Por eso la palabra para nosotros es vida, porque apunta directamente a transformar desde el fondo del corazón hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no sacamos nada con normar las conductas de los demás. Muchas iglesias encontramos muchas reglas, ¿no? Que no haga esto, que no haga esto, que la mujer no se tiña el pelo, que no se maquilla, que la mujer no puede usar pantalones, que el varón no puede usar jeans y una serie de cosas. Pero esas cosas norman la forma, lo de afuera, lo externo. Lo que hace el apóstol Pablo aquí, si nos fijamos bien, a través de razonamiento, es atacar directamente el corazón. En lo más profundo, ir a atacar el corazón, porque es del corazón el que tiene que ser transformado. Nosotros hacemos lo que entendemos, lo que pensamos, lo que creemos. Tal es nuestro pensamiento, tales somos, hermanos. Esta es una realidad, pero impresionantemente clara. Hermanos, un ejemplo de esto es bien claro. La congregación. Para un hijo de Dios que entiende qué es la congregación, se relaciona con la congregación de una manera particular. La anhela, la desea, la disfruta. No se le pasaría por bajo ningún punto de vista un día domingo faltar, porque soy yo, es como quitarme un brazo. Porque eso es lo que entiende desde lo más profundo del corazón. Eso es lo que realmente hay en el corazón para que abrace la congregación. Pero si bien ese es un punto de vista, existe el otro punto de vista, el que dice, yo voy cuando puedo. O que lata ir. O sea, que voy a ir para cumplir. Porque lo que hay en ese corazón es un desentendimiento de lo que realmente es la congregación de los santos y el día del Señor. No lo entiende. Mira a la congregación como un cacho, como un compromiso, pero su forma de entenderla es diferente. Por tanto, nosotros muchas veces caemos en el error de decir, es que congrégate sí o sí. Pero lo que deberíamos hacer es iluminar el corazón de aquellos con la importancia de la congregación para que ellos entiendan y después se congreguen porque anhelan hacerlo y porque para ellos después no congregarse sería como quitarle un brazo. Porque esa es la forma de corregir la vida de un cristiano. Así lo hace el Señor. El Señor cambia desde lo interno hacia lo externo y lo hace a través del entendimiento. Lo hace a través del razonamiento. El apóstol Pablo aquí está volviendo a hablar de la sabiduría, porque es fundamental para todo creyente entender que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y es importante que nosotros mastiquemos esto. ¿Qué sabiduría es la que yo tengo? ¿Cuál es la sabiduría que yo abrazo? ¿Cuál es la sabiduría que realmente me seduce? Para que podamos ver a través de nuestro entendimiento que si me seduce el mundo, algo está mal, hermanos. Algo está mal en mi corazón. Y si me seduce la sabiduría del mundo, si me gusta, yo tengo que, digamos, intencionalmente renunciar a eso. Arrepentirme, porque el arrepentimiento es un acto activo, ¿cierto? Es una acción. Arrepentirme, ir en pos de arrepentirme y decir no. Y dominar mi propio corazón. Porque su corazón es el que dictamina irse. Si nosotros pensáramos en la condición natural de nuestro corazón, ese corazón se quiere ir al mundo, hermanos. Es como si pensáramos que tuviera pies y manos
Y nosotros lo que tenemos que hacer es guardarlo, porque si fuera por nuestro corazón y sus anhelos, este sería el mundo. Sería millonario, tendría 1000 mujeres, sería drogado, haría todas las tonteras, porque ese es nuestro corazón. Y como hijo de Dios lo que tenemos que hacer es amarrarlo, ¿cierto? Ponerle esposa, encapsularlo, ponerle rejas y decirle, no, 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 usted no se manda solo, señores, aquí mando yo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere en los Corintios. Recordemos que de fondo él está diciendo o está llamando a la unidad. Le está diciendo, únanse, ámense. Pero no lo van a hacer si es que no se despojan de la sabiduría del mundo. Aquí es importante lo que hace el apóstol Pablo también, hablando de lo que significa o de lo que es la sabiduría del mundo a los ojos de Dios. Él dice 3 cosas. Dice que la sabiduría de los hombres es insensatez a Dios. Es insensata. La palabra insensata en el original griego es la palabra moría, que básicamente quiere decir absurda, loca. La sabiduría de Dios es locura para Dios. Perdón, la sabiduría de los hombres es locura para Dios. Los razonamientos, las filosofías, las seducciones del mundo, para Dios son una tontera, un absurdo. Son basura, hermanos. Esa es la verdad de las cosas. Los pensamientos, los postulados del hombre son una necedad ante Dios. ¿Por qué debería moldearnos a nosotros que decimos, no, el Señor es mi Dios? ¿Por qué debería moldearme lo que para Dios es una locura? Llega a ser absurdo solamente decirlo, ¿no? Pero eso nos da cuenta de lo perverso que es el corazón, para que estemos atentos. También dice que el Señor prende a los sabios en su astucia. El hombre postula muchas cosas, se cree sabio. Estas palabras explican lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, es citar el libro de Job. Pero para quizás resumir esto y no hacer una exhortación tan larga de esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es como que la sabiduría de los hombres es cazada como una pequeña ave en una red. La red de Dios y la pequeña avecita indefensa es la sabiduría de los hombres. Y esta red, derechamente, lo que hace es destruye o captura la sabiduría de los hombres. Es impresionantemente, inconcebiblemente más grande, superior. La sabiduría de los hombres no es nada ante la sabiduría de Dios. ¿Podrá el hombre contender con la sabiduría de Dios? En lo absoluto. Reconocido pasaje, ¿cierto? El de Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Cuánto más altos son los cielos que la tierra, dice Isaías. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Aunque muchas veces nosotros creemos que las sabemos todas. Y no es así. Lo tercero que dice el apóstol Pablo es que los pensamientos de los hombres, la sabiduría de los hombres es vana. Proverbio 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando hablamos de vanidad, hermanos, estamos hablando de algo que no sirve. Esa es la verdad de las cosas. Si imaginen un ejemplo de esto. Si yo pienso, no sé, plantar un árbol en mi casa y hago un hoyo todo un día de 1 metro así de largo y nunca planté el árbol, por mano, ¿qué hice con ese hoyo? Cavé en vano, por mano. No sirve de nada. Así la gente vive, construye, edifica, trabaja, ¿cierto? Junta, se goza. Y sus vidas terminan en nada. Si ustedes piensan en la vida de un mundano, de un inconverso, la verdad que es una vida muy triste, hermano. Porque puede construir un imperio, pero no sirve de nada. Porque todo se quemará. Todo. Cuando venga el Señor, hermano, se va a quemar absolutamente todo. Es tan absurdo esto que el mismo Señor Jesucristo dice en un momento. ¿De qué le servirá al hombre si granjeara el mundo? En otras palabras, si de alguna manera se ganara todo el mundo y perdiera su alma.
¿Acaso si nosotros nos hacemos muy ricos, muy ricos, muy ricos, vamos a llegar después de decirle al Señor, mira, sé que trabajé harto durante mi vida, entonces tengo unos 50 millones de pesos, ¿qué te parece por mi alma? Suena absurdo, ¿cierto? Porque lo es. Ni 50, ni 1000, ni 3000, ni 100 millones de dólares. Nada pagará por su alma. Y el hombre lo que hace es construir, 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 hacer, gozar, 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 para después terminar hecho polvo. Pero nosotros no, pues, hermano. Usted no vive para eso. Esas cosas son las cosas vanas. Nosotros construimos en un edificio celestial. Nosotros las cosas que hacemos las estamos haciendo para la eternidad. Nos vamos a morir igual que ellos, pero lo nuestro perdurará. Entonces usted decide dónde construir. Construya según el mundo o construye para la eternidad. Llega a ser absurdo construir para el mundo, ¿no? Vanidad de vanidad. Todo lo que hace el hombre es vanidad. Así lo dice el mismo Salomón, ¿cierto? En Eclesiastés. Miré todas las cosas, todas las obras que había debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Esa es la realidad del hombre. Triste, por hermano. Es una verdadera tristeza. Los hombres hacen cisternas rotas, hermanos. Y es lamentable. Pero no así nosotros. Si bien encontramos un tremendo contraste aquí. ¿Por qué? Porque por un lado encontramos al mundo perdido, donde la verdad que no tiene ningún fin, y encontramos las últimas palabras del apóstol Pablo que dicen así. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Estas son las últimas palabras del apóstol Pablo aquí en este capítulo 3. Las palabras así que claramente nos dan a entender que hay una conclusión, ¿no? Así que es básicamente concluyo, pues, ¿cierto? Estas palabras quizás podrían ser tomadas en el microcontexto en lo que estamos hablando el día de hoy. Según lo que hemos hablado, el apóstol Pablo concluye que. Pero la verdad es que este así que concluye lo hablado en los 3 primeros capítulos. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es concluir lo que ya viene escribiendo desde el principio de la carta. Recordamos que cuando el apóstol Pablo escribe no existía ni capítulo, ni versículo, ni nada. Él venía escribiendo todo derechito y él concluye, y ahora hace una conclusión de todo lo que él ha escrito. Y por tanto, cuando él dice nadie se gloríe en el hombre, nosotros debemos recordar que, según el contexto de lo que hemos venido hablando, ¿cierto? En ese tiempo existían los sofistas, vamos a retomar esto, existían los sofistas. Los sofistas eran sabios, entre comillas, para el mundo, los cuales eran sabios itinerantes, y que los ricos de la ciudad de Corintios querían relacionarse con ellos, les pasaban a sus hijos, les pagaban para que de alguna manera los enseñara, y eso les daba cierto estatus. Eso era algo común en los corintios. Por eso es que cuando nos vamos al primer capítulo, había unas contiendas ahí, unos problemas entre los corintios, porque decían, siguiendo la misma filosofía del mundo, yo soy de Pablos, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Se gloriaban en los hombres que ellos de alguna manera sentían que los representaban. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que está mal. No se gloríen en los hombres. Estos problemas, estas diferencias, producían problemas y peleas entre los corintios. Y si pensamos en lo que está diciendo el apóstol Pablo de llamar a la unidad, le está diciendo, es absurdo que tomen banderas por los hombres. No se gloríen en los hombres, porque eso es sabiduría humana, no es la sabiduría de Dios. Nadie se gloríe en el hombre, porque son puras vanidades. Es absurdo lo que dice. Y fíjense lo que les dice para concluir esto. Nadie se gloríe en el hombre, pues todo es vuestro. Todo es de ustedes. ¿Por qué el apóstol Pablo dirá todo es de ustedes? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Estas palabras del apóstol Pablo están relacionadas con el contexto también del tiempo en el que se escribió esta carta y en el contexto de los corintios. La filosofía estoica ya estaba ahí de alguna manera latente en los corintios.
Y para los estoicos había un dicho que decía: el hombre sabio es amo de todo lo que le llega desde afuera. El hombre sabio es amo de todo. El apóstol Pablo lo que hace es tomar este dicho de la filosofía estoica y de alguna manera transformarlo para entenderlo a la luz del Evangelio o de las Escrituras. Y él está diciendo: si ustedes tienen, para parafrasear, si ustedes tienen la sabiduría de Dios, todo es de ustedes. Ahora, podríamos entenderlo desde la filosofía estoica, pero no. Si nosotros lo pensamos de una manera real, también tiene un contenido realístico en este sentido. ¿Por qué? Porque sin duda todo es nuestro. Y esto lo podemos entender solamente a través del razonamiento. ¿De quién son todas las cosas que existen? De Dios. Todas las cosas son de Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿Quién es Cristo? Dios. ¿Y en quién está la iglesia? En Cristo. Entonces la iglesia está en Dios. Y como está unida a Dios, todo es nuestro. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Todo, absolutamente todo es nuestro. Incluso nosotros mismos somos de nosotros mismos. Y si nosotros mismos somos de nosotros mismos, ¿cómo tenemos que estar peleados? No, pues, hermano. Tenemos que estar unidos. Si somos todos unos de los otros, somos como participantes del mismo cuerpo y somos coparticipantes del templo de Dios. Somos de Dios, estamos en Dios, tenemos que estar unidos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Concluye entonces diciendo, hermanos, que no hay ningún motivo para estar separados. No hay motivos. Y termina haciendo alusión a algo que sin duda también es digno de recalcar y de nombrar. El apóstol Pablo nombra 5 cosas que realmente son algo que martirizan al hombre. Él habla del mundo, también es nuestro. El mundo es nuestro. El mundo nos martiriza a nosotros como cristianos, martiriza al hombre en general. Pero el mundo es nuestro. La vida es nuestra. La vida, que es todo un tema. No sé si han visto un tipo que está gastando millones y millones de dólares para poder rejuvenecer y que se supone que tiene como 50, pero tiene como 30. Pero se va a morir igual. El hombre lucha y lucha por la vida y al final se va a morir igual. La vida es nuestra. La muerte, a lo que se le tiene tanto miedo, es nuestra. El presente, lo que vivimos, nuestras batallas diarias, todo es nuestro. Y el futuro, que es tan, de alguna manera, incógnito y que en mucha gente genera tanto problema, tanta duda, también es nuestro, hermanos. Todo, absolutamente todo es nuestro. Por tanto, hermanos, debemos mirar esto toda la vida de una perspectiva bíblica y vivir plenos, gozosos, en paz, tranquilos, felices, llenos, porque usted no tiene nada que perder. Solamente tiene que disfrutar, solamente tiene que amar, solamente tiene que vivir en libertad. Cada uno de nosotros puede vivir una vida preciosa, hermanos, llena de propósito por lo demás, porque es eterna. Hablábamos del contraste: el mundo tiene una vida perdida, triste. Usted tiene una vida llena de propósito y eterna en Cristo Jesús. No hay donde perderse, por hermano, ¿cierto? Para concluir, hermanos, me fascina este pasaje de la Escritura en Hebreos, que nos dice cómo vivir la vida. Por tanto, dice Hebreos, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso, de todas las cosas, y del pecado por lo demás que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, donde estamos juntamente con él, hermanos. Amén. Vamos a orar para terminar.
Bendito Señor, queremos darle gracias por su palabra. Gracias, Señor, por usar al apóstol para poder escribir palabras tan preciosas, sin lugar a dudas, Señor, y que para nosotros son de tremendo beneficio. Oramos, Señor, para que usted nos ayude a morir a nosotros mismos, a resistir la filosofía del mundo, la sabiduría de este mundo, para que nos ayude a poner los ojos en la sabiduría de lo alto, la suya, Señor, para que podamos entender las cosas a la luz de su sabiduría, para que podamos amarnos los unos a los otros, perdonarnos, Señor, ayudarnos, acompañarnos, Señor, disfrutar de la comunión, para que nos ayude, Señor, a vivir vidas cristianas plenas, con los ojos puestos en usted. Le damos gracias a usted, Señor, por su amor, porque nos ha dado este precioso regalo de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.